Simbolismo, desde luego, no puede ser mayor impactante. 7 millones de españoles luchando por liberarse de esas cadenas del dolor crónico. Está con nosotros Sandra Ibarra, que ha sido mencionada porque ha participado en el spot. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Días. Buenas tardes. Y está con nosotros José Ramón Cisneros, que es precisamente el director del Instituto Mundifarma. Eso es. Lo primero que nos sorprende es el dato. 7 millones de españoles, dolor crónico. ¿Por qué te involucras, Sandra, en esta campaña? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Bueno, yo soy una persona que ha superado un cáncer en 2 ocasiones, que dirijo una entidad de pacientes de cáncer, que somos los pacientes que sufrimos muchísimo dolor. Entonces, cuando el dolor deja de ser un síntoma, se convierte en una enfermedad, es precisamente el paso que queremos dar, ¿no? Y cuando me llamaron para participar en esta campaña, me parecía que era una muy buena forma de sensibilizar a la sociedad y decirles que no tienen por qué sufrir, que hay unidades del dolor en el hospital, que se puede tratar y que no nos tenemos que conformar y vivir con dolor. Ya. Bueno, hay datos escalofriantes porque lo que decís en este informe es que cualquier grupo de población con una edad por encima de los 30 años es un paciente potencial. Sí, los datos son abrumadores, ¿no? Lo cierto es que la media de pacientes con dolor crónico se sitúa en 50 años en las mujeres y 51 años en los hombres. A partir de ahí, la población de riesgo de padecer dolor crónico aumenta sensiblemente. Estamos hablando aquí, claro, dolor crónico es un concepto muy genérico. Hablamos de enfermedades, pero hablaremos también, no sé, de problemas musculares o de problemas respiratorios. Hablamos de algo que está abarcando realmente a tantas personas porque es muy complejo, en realidad, ¿verdad? Claro, a veces partes de una primera enfermedad que produce unos efectos secundarios que están vinculados al dolor y a veces hablamos de que el dolor crónico se convierte en una enfermedad en sí misma, ¿no? Entonces, las personas, además de tener dolor, sufren otros problemas que son pues, de aislamiento, de problemas laborales, se convierte como en el quejica de la familia o del entorno y se empiezan a aislar. Entonces se convierte en un problema muchísimo más grave que deriva en un psicólogo, ¿no? En muchas ocasiones. Uno piensa habitualmente precisamente eso, Sandra, que para superar este tipo de dramas, de traumas, tiene que estar psicológicamente fuerte. En tu caso eso es así, en tu caso eso fue así. Si no hubieses sido lo suficientemente fuerte en lo psicológico, habrías tenido muchas más dificultades para superar. Yo creo que situación. para todo en la vida, ¿no? Sí. Es decir, uno en la vida tiene que aportar esa parte psicológica y esa positividad. Los momentos de crisis que estamos viviendo, si no los vivimos con positividad, serían mucho más complicados. En una enfermedad como el cáncer, yo siempre digo que son dos, la física y la psicológica, y que hay que curarse de los dos y vivir con las dos. José Ramón, uno de los problemas en esta enfermedad, para quien la padece, es la falta de información. Si alguien que nos está viendo le han diagnosticado esto, ¿qué debe hacer concretamente? A partir de ahí, ¿qué puede hacer? Básicamente, una de las cosas que me llama mucho siempre la atención de Sandra es su positividad y su no rendirse, ¿no? ante esa situación. Lo que puede hacer es multitud de cosas, como hábitos saludables, terapias ocupacionales, pero sobre todo debe acudir al médico general y pues en su caso debería derivarlo a unidades de dolor, que en España hay más de 150 unidades de dolor actualmente en los hospitales. Pero eso no se conoce entonces, José Ramón, ¿no lo conocen realmente estos pacientes o estos enfermos que sufren esta clase de dolor? En algunos casos... ¿Hay mucha ignorancia? Sí, no solo no lo conocen los pacientes, sino que en muchos casos el derivar a un paciente hasta la unidad del dolor es un círculo vicioso complicado, ¿no? El paciente llega al centro de salud, vuelve al reumatólogo, del reumatólogo al centro de salud, al traumatólogo y así... Un periplo que se hace bastante insoportable para pacientes que sufren dolor todos los días de su vida. ¿Y hasta qué punto es importante la ayuda también de la familia, del entorno? Porque, claro, cuando uno no está bien de la salud, todo suma, ¿no? Los amigos o la pareja, en fin, ¿eso hasta qué punto es importante? Pues yo creo que es importante esta campaña de sensibilización en el sentido para que les entiendan, para que entiendan que no son unos quejicas, que vivir todos los días con un dolor crónico y que consigas... tener mayor calidad de vida, pero que nunca se te pase. Es que hay personas que nunca se les pasa el dolor, que pueden bajar el grado de dolor, pero nunca se les pasa. Entonces, que te puedan entender, que te puedan comprender, que te puedan ayudar y que puedan
estar contigo en esa situación es muy importante, porque si no te sientes, volvemos al aislamiento, ¿no? Aislamiento laboral, personal, y al no ser entendido, entonces se convierte en un trauma psicológico. ¿Cuál es el significado del lazo naranja que llevas, Sandra? Es el lazo de mi fundación. El lazo de tu fundación. Es el mensaje positivo frente al cáncer, y para mí todos los días es el Día Internacional del Cáncer, porque es a lo que me dedico. El caso de los niños, ¿no? Porque estabas hablando, José Ramón, de una serie de edades en las mujeres, en los hombres, pero ¿y los niños o los jóvenes sufren también dolores crónicos con menos intensidad, en menor porcentaje? Datos de niños como tenemos de adultos no hay tantos recogidos, ¿no? Pero evidentemente hay unidades como la de El Niño Jesús o la de La Paz en que suelen ser habituales los niños con dolores básicamente agudos, más que crónicos, ¿no? Hay datos, José Ramón, que creo que hay que repetir de nuevo, insistir en ellos, porque España está a la cola europea en cuanto a formación e información sanitaria, en lo que se refiere a este campo. Por eso habéis elegido personas bueno, pues famosas. Es el caso de Sandra Ibarra, que todo el mundo la conoce, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo importante es que nosotros lo hemos comunicado a personas de relevancia como Sandra, Manu, Ana García Lozano, etcétera, y lo importante es que ellos nos han elegido a nosotros, ¿no? como plataforma para manifestar o poner de manifiesto que hay muchísima gente aislada, deprimida, y que piensa que en la mayoría de los casos ya está todo hecho para aliviar su dolor. Y se puede, cuanto menos, rebajar esa intensidad del dolor y hacer una vida pues mejor, más habitual. ¿Y se puede superar definitivamente o no? ¿O siempre hay alguna secuela o un umbral de dolor que queda realmente en las personas? Supongo que habrá casos y casos, ¿no? Mi ejemplo es que se puede superar totalmente. Definitivamente. Y yo he luchado mucho, he puesto mucha voluntad y no me he conformado, porque lo importante es no conformarte. A veces cuando tenemos una enfermedad tan grave como es el cáncer, das prioridad a otras cosas, ¿no? Y te conformas y aprendes a convivir con ciertos dolores, que yo creo que no hay que conformarse y tener la mayor calidad de vida posible, porque si tienes la mayor calidad de vida posible, vendrás a trabajar mucho mejor, darás las noticias muchísimo mejor, estarás más positivo, serás más feliz con tu familia y con tu pareja. Es verdad, es que al final entramos en círculos de positividad o negatividad, ¿no? Y creo que lo podemos cambiar. La salud es lo mejor que tenemos y tenemos que querernos nosotros mismos. Y es muy importante dar el paso de visibilizar y luego la conciencia, porque la conciencia es lo que nos hace solidarios y cambiar las cosas, ¿no? Aquí estás colaborando, Sandra, con el Instituto Mundifarma, con José Ramón, pero tu fundación, ¿hasta qué punto te ha ayudado a ti, ¿no? El intercambiar experiencias, el sentirte útil, en fin, ayudándole a la gente a que supere también esas circunstancias tan graves, ¿no? ¿Hasta qué punto te ha ayudado tu fundación? Bueno, yo soy una privilegiada porque no he superado un cáncer, he superado dos. Y yo siempre digo que si yo no estoy concienciada, ¿quién lo va a estar, ¿no? Entonces, si todos esperamos a que sean los demás los que cambien las cosas, nunca cambiarían. Nosotros somos un organismo de presión que intentamos cambiar la realidad de los pacientes de cáncer, con dos herramientas fundamentales: investigación, porque cuando conozcamos el origen y las causas de los cánceres, que hay más de 200 tipos de cáncer, siempre hablamos de cáncer en singular, pero hay más de 200 tipos de cáncer, cuando conozcamos el origen lo podremos curar, y luego la prevención, que es esto un poco también que estamos haciendo con el tema del dolor, ¿no? La prevención es una de las grandes herramientas. Todos los cánceres que podamos coger a tiempo, aumentaremos el índice de curación y aumentaremos el club de supervivientes, que es al que pertenezco yo. A veces, no sé si esto es muy importante, a mí me parece que sí. Lo que puede fallar en el caso del dolor crónico es el diagnóstico, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que estoy harto de ir a 20 médicos, es que he ido a los mejores, es que he probado con la sanidad pública o la privada. A lo mejor es que no se da con la tecla, ¿no? Eso pasa muchísimo, ¿no? Y de hecho, lo que comentan es así, pero en muchos casos es falta de información, porque al paciente hay que decirle que cuando el dolor pasa de ser agudo, es decir, aquel que se palía con 3 o 6 meses de tratamientos convencionales, y si continúa ese dolor, se cronifica, hay que decirle al paciente que en muchos casos va a vivir toda la vida con ese dolor, y que las unidades de dolor, conjuntamente con la Sociedad Española del Dolor, lo que van a tratar es de conseguir aliviar o controlar ese dolor, pero seguirán teniendo dolor. Entonces, en muchos casos, el paciente está desinformado. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, José Ramón? Sí, nosotros tenemos en el spot la página web de la Sociedad Española del Dolor, que es con la que hemos colaborado directamente para poner este spot en las televisiones y en las casas. Y yo lo que invito es a que visiten la página web de la Sociedad Española del Dolor, que hay información para pacientes, hay información para médicos y es la que se encarga de ello. Y que se rebelen contra el dolor. Y que se rebelen contra el dolor. Ese es el lema más claro imposible. Sandra y José Ramón,
os agradecemos de verdad que hayáis estado aquí en 13 Televisión y hay que rebelarse contra el dolor porque al final es la única forma de ganarle, ¿no? Exacto. Y muchísimas gracias por darnos el espacio para contarlo. Los medios de comunicación son muy importantes. Si no tenemos este canal para contarlo, los pacientes no acudirían a las unidades del dolor. Al contrario, gracias a vosotros, de verdad. Gracias.